Bueno, vamos a ir a la palabra, amados hermanos, vamos a ir a la enseñanza. Ahora sí, en el nombre del Señor. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando de los mandamientos. Aquellos mandamientos que encontramos primeramente en Éxodo capítulo 20, es el listado básico, es el listado básico, el listado base, ¿no? De los mandamientos del Eterno, ¿sí? Y estamos en este momento desarrollando el mandamiento de no adulterar, ¿sí? No adulterar. Entonces, este mandamiento lo venimos desarrollando desde lo más sencillo, ¿sí? Hacia lo más, digamos, complejo, llamémoslo así. Y lo más complejo es cuando lo veamos de acuerdo desde el punto de vista que nos enseñó el Señor Yeshua. Porque recordemos que con el Señor Yeshua los mandamientos adquirieron mayor peso. Porque si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu del Mashiach, pues que vive ahora en nosotros, pues asimismo la demanda ahora es mucho mayor. Entonces vamos de lo menor a lo mayor, ¿ok? Entonces estamos entendiendo todavía como lo básico. Y en este mandamiento de no adulterarás, de no adulterar, ¿sí? Hemos estado viendo algunas cosas y quiero que vayamos nuevamente a Levítico capítulo 20, que estuvimos viendo hace 8 días. Y quiero que veamos los 3 últimos versículos que observamos hace 8 días para partir de allí. En Levítico capítulo 20, versículo 22 dice, ¿sí? Levítico capítulo 20, versículo 22. Recuerden que estuvimos viendo una serie, como una lista de cierto tipo de relaciones que son declaradas en la Biblia como relaciones aborrecibles delante del Eterno. Son relaciones, ¿sí?, que el Eterno aborrece, que el Eterno mira como inicuas. Y recordemos que estamos diciendo que el adulterio es todo tipo de relación que se da fuera del orden divino, del orden establecido. El orden establecido por el Eterno es entre un hombre masculino, XY, y una mujer femenina, XX. Para que eso quede bien claro. Dentro de ese vínculo sagrado del matrimonio, que es un establecimiento divino, no lo estableció el hombre ni ninguna organización, es el Eterno quien lo establece desde un principio en Edén, con Adán y Javá, Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, desde allí vemos el modelo de lo que Dios estableció. Y es a partir de ese modelo primario original que nosotros tenemos que entender todos los tipos de relaciones. Es a partir de allí, no después de lo que sucedió con el hombre, de su caída, el pecado, en donde el ser humano se fue degradando más y más y hasta lo que vemos el día de hoy. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Así que el adulterio es toda alteración que hacemos del orden divino, ¿sí? De ese orden establecido por el Eterno, por nuestro Creador. Entonces, todo lo que altere ese orden es adulterio. Entonces, estamos viendo una lista de relaciones que alteran ese orden. Y esta lista después termina con estos versículos que dicen allí, precisamente el versículo 22, Levítico 20, 22. Guardarán todos mis estatutos. Entonces entendemos que este orden divino, que es el establecimiento entre el hombre y la mujer, ¿sí?, es un estatuto de parte del Eterno. Y por eso él dice, guardarán todos mis estatutos y todos mis decretos. Y los harán. Y así no los vomitará la tierra en la cual yo los introduzco para habitar en ella. No andarán según los estatutos de las naciones. Entonces mire que se hace se nos da una instrucción. Nosotros no debemos andar, no debemos comportarnos conforme a los estatutos de las naciones. Y hoy precisamente lo que vemos, amados hermanos, es cómo cada nación va sacando sus propios estatutos, Sí.
en el comportamiento de estas relaciones y van siendo comportamientos relacionales que son contrarios a los establecidos por el Eterno. Entonces, el hecho que las naciones, las legislaciones de las naciones, vuelvan estas cosas legales, no significan que sean justas delante del Señor. Entonces, una ley puede ser legal dentro de una nación, pero no necesariamente esa ley es justa delante del eterno Dios. Por eso hoy vemos matrimonios igualitarios, por ejemplo, los cuales son contrarios a la ley divina, a los estatutos divinos, a lo que está establecido por el Eterno. Por eso hay una advertencia: no andarán según los estatutos de las naciones que yo expulso delante de ustedes, porque ellas han hecho todas estas cosas que yo aborrezco. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las naciones sacan sus estatutos propios, ¿sí?, respecto a todo este tipo de relaciones, empiezan a legalizar relaciones que el Eterno, ¿qué?, aborrece. Y el hecho que las legalicen no pueden ser, no por eso significa que nosotros las vamos a aceptar como tales. Que eso quede muy claro. Versículo 24. Por tanto, a ustedes les he dicho, ustedes poseerán el suelo de ellos y yo les daré que tomen posesión de una tierra que fluye leche y miel. Yo soy Yahweh su Elohim. Entonces se nos recuerda quién es Él. Yahweh, nuestro Elohim. Si Yahweh es nuestro Elohim, nosotros seguimos lo que dicen sus estatutos. Que los he separado de entre los pueblos. Entonces mire que nosotros somos un pueblo que separado del resto. Del resto, estamos separados. Debemos entender eso, interiorizarlo en nosotros. Somos un pueblo separado. Por tanto, nosotros no nos podemos acostumbrar a lo que estamos viendo en el mundo y que el mundo va normalizando. Nosotros no podemos normalizar también. Que el mundo normalice un tipo de relaciones que son contrarias a la voluntad del Eterno y que Él aborrece, que el mundo las normalice. Bueno, así se comporta el mundo. No le podemos demandar mucho al mundo porque su comportamiento es ese. Pero nosotros somos un pueblo separado y no podemos caer en esa misma normalización de las cosas. Para nosotros no se pueden volver normales. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar un caso que es el caso de Salomón. Shelomo en hebreo. El rey Shelomo. Estudio de caso. Porque muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo así? Pero es que Salomón tuvo, según lo que nos enseña, ¿sí?, el primer libro de los Reyes en el capítulo 11, el rey Shelomo tuvo 700 princesas y 300 concubinas. Un harén de 1000 mujeres. Y alguno podrá decir, ¡ay, qué privilegiado fue Salomón!, ¿no? Y era el rey. Y era el rey de Israel. No estamos hablando de un rey pagano. Porque si estuviéramos hablando de un rey pagano, pues uno diría, no, pues que era un rey pagano de un pueblo pagano. Entonces observemos que el Eterno había siempre ordenado, había dicho, había advertido, ¿sí?, guardarán mis estatutos y todos mis decretos y los harán. Harán lo que yo les he dicho. El problema es que muchas veces no hacemos lo que el Eterno ordena y dice, sino que nos dejamos contaminar y contagiar por las cosas de este mundo. Era bien visto en las naciones antiguas que los reyes tuvieran multitud de mujeres. Y era bien visto, y de hecho, mientras el rey tenía más mujeres, pues más poderoso era. De hecho, se veía como una oportunidad a que tuviera muchos, ¿qué?, muchos más hijos. Los hijos del rey. Y por eso tenían muchas mujeres, y era algo normal.
Y de hecho era hasta bien visto por las naciones. Y el Señor le había advertido a Israel que no debía copiar lo que hacían las demás naciones, que no debían comportarse ni hacer lo que hacían las demás naciones. Pero el problema es que muchas veces terminamos cayendo en eso. Se nos advierte una cosa y apenas se nos advierte, inmediatamente caemos en lo que precisamente nos han advertido. Y así fue el caso de Shlomo, el hijo del rey David. Entonces tenemos en primer libro de Reyes, el capítulo 11, este caso. Y vamos a ver cómo Shlomo tuvo tantas mujeres. Y ahí donde viene el cuestionamiento de mucha gente, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pero Dios, ¿por qué le permitió a Shlomo, a Salomón, tener tantas mujeres si eso no era bueno? Es que, amados hermanos, la primera pregunta que yo le haría a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que pecó? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque Dios lo permitió? ¿Dios se lo permitió? ¿O fue usted que lo hizo? Sencillamente. Entonces, Dios, entre comillas, le permitió a Salomón tener todo ese mundo de mujeres, pero no era el deseo del Eterno. O sea, esta no es la voluntad. O sea, lo que hizo Shlomo en realidad no era la voluntad del Eterno. Él lo hizo porque así lo quiso. Así como cada uno de nosotros pecamos y lo hacemos porque queremos y no porque el Eterno nos mandó. Sí, claro. Piense la última vez que usted pecó. ¿Acaso fue el Eterno que lo mandó y le dijo, bueno, pues hágale, vaya, pues peque? ¿O lo hizo porque usted quiso? Lo mismo. Son decisiones que nosotros debemos aprender a tomar y vamos a dar cuenta delante del Eterno. Claro. Y Shlomo llegó a tener un estatus tan alto, tan poderoso, que creyó que él podía tener todo esto y simplemente lo hizo. Pero no era la voluntad del Eterno. No es que el Señor le hubiera dado permiso a Shlomo para hacerlo. El Señor no le dio permiso, ¿sí? Ni aprobó eso. De hecho, nosotros debemos entender muy bien esto, porque sí que la gente se pregunta acerca de esto. No, y la gente puede pensar que, ay no, los pastores, yo no creo que haya gente que les diga eso, pero casualmente se me viene a la memoria que hace como unos 20 días estaba en una consejería con alguien y lo que me dijo la persona fue literalmente así: bueno, pastora, si esa no era la mujer para mí, ¿por qué Dios me permitió estar con ella? Estar con ella. Así, ¿no? Es que tal cual como pues lo estás la diciendo. Escogió, ¿sí? Entonces sí, eso es voluntad suya. Nosotros debemos entender que permiso no es lo mismo que aprobación. Y sí, el Señor nos permite a nosotros, porque es que nos ha dado libertad para escoger, decisión. O sea, sí, nos permite. Entonces, ¿por qué yo pequé? Porque es que Dios lo permitió. Pues sí, Él me permite en el sentido que Él me dio a mí voluntad y por tanto tomo decisiones. Claro. Y en esa voluntad yo tomé la decisión de pecar. Pero el hecho que el Eterno me permita no significa que por eso me está aprobando que yo haya pecado. Entonces tengamos eso en cuenta. Entonces vamos a leer allí. Dice primer libro de Reyes 11:1. Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Shlomo amó a muchas mujeres extrañas. Y ahí usan una palabra hebrea, ¿sí?, para referirse a las mujeres extrañas. Mujeres extrañas, y se usa una palabra, ¿sí?, que designa a aquellas mujeres que tenían que ver con una conducta y comportamiento que eran contrarios completamente a lo que el Eterno había dicho. Entonces, lo primero fue que buscó mujeres que no tenían el temor del Eterno y que su conducta, su comportamiento era completamente contrario a lo que el Eterno demandaba. Ahí ya está. De hecho, aún cuando nosotros estamos buscando pareja, tenemos que aprender a buscar también esa pareja.
Alguien podría decir, bueno, yo no voy a ir en contra de la voluntad del Señor, pues una. Pero esa una que usted busca debe ser verdaderamente conforme a la voluntad del Eterno y no alguien extraño. Es decir, alguien que su conducta sea contraria a la del Eterno. Porque ¿qué espera usted? ¿Qué resultado espera usted de una relación con una persona que tiene una conducta que es contraria a la voluntad del Eterno? Esa palabra extraña. Algunas Biblias dicen extranjeras. No, ahí aparece la palabra extraña, que se refiere a una persona con una conducta contraria a la voluntad del Eterno. O sea que todas estas mujeres con las que se relacionó Shlomo, empezando con la hija de Faraón, todas tenían una conducta que él conocía y sabía que eran contrarias a la voluntad del Eterno. Claro. Entonces, si yo me meto con una persona, si yo hubiera escogido, en vez de haber escogido a mi esposa, me hubiera metido con una mujer con conductas extrañas, es decir, contrarias a la voluntad del Eterno, ¿qué luego tenía yo que esperar de esa relación? Claro. Que marchara conforme a la voluntad del Eterno si me conseguí una persona que es contraria a la voluntad del Eterno. Ya desde allí estoy haciendo una mala elección. Mi decisión me está llevando ya al fracaso, amados hermanos. Entonces, él escogió mujeres extrañas, Claro. con conducta contraria a la voluntad del Eterno. Perdón que haga también una aclaración. Ahí también aplica para las mujeres que escogen un mal. Sí. Claro, porque, claro, pues, esto aquí, es tanto para el hombre como para la mujer. Claro, yo siempre le digo a las chicas que están en proceso de casarse, bueno, mire qué clase de creyente, con qué clase de creyente se va a casar usted, porque ese es el rey que usted se va a imponer en últimas. Sí, se va a imponer esa autoridad. Claro. Y no espere que si se pone a alguien extraño, es decir, que es contrario a la voluntad del Padre Eterno, a la voluntad de su palabra, pues que de una vez yo le digo, su vida vaya a ser precisamente conforme a la voluntad del Señor, porque se está imponiendo un yugo que es extraño. Y es bien difícil después. Y dice que entonces tuvo mujeres extrañas de los moabitas, de los amonitas, de los edomitas, de los sidonitas, de los hititas. Puros pueblos paganos y contrarios al Eterno. Imagínense. Versículo 2. De las naciones que había dicho Yahweh a los hijos de Israel, ¿qué les había dicho? No se allegarán a ellas, ni ellas se allegarán a ustedes, pues ciertamente desviarán su corazón hacia sus deidades. Claro. A ella se apegó Shlomo apasionadamente. Entonces, mire esto. El Señor ha advertido. Entonces, precisamente, ¿pero por qué el Señor le permitió a Shlomo? Fue una decisión que él tomó. Era una advertencia del Eterno y su mamá también le hizo el refuerzo a él de decirle, cuidado con meterse con mujeres extrañas. Es que su mamá se lo reforzó. Y su padre se lo había reforzado también, antes de morir. No lo hagas. Que cuando llegaron los días en que David debía de morir, para esos días, llamó a su hijo Shlomo y le dijo, esfuérzate y sé hombre. Cumpliendo conforme a todos los mandamientos que Yahweh nuestro Dios ha ordenado. O sea, se le reforzó, ya que él no quiso. Claro, ya. Usó su poder, su dinero, su fama, va a usarlo para esto. Entonces el Eterno ha advertido. Entonces muchas veces nos excusamos en que, ¿y por qué entonces Salomón sí lo hizo? ¿Por qué Dios se lo permitió? ¿Por qué Dios le permitió a Caín matar a su hermano? ¿Por qué eso? Entonces siempre queremos endilgarle la responsabilidad al Eterno cuando la responsabilidad es completa de nosotros, claro, porque somos nosotros los que tomamos la decisión. Aquí no dice que el Eterno lo mandó y lo obligó a casarse o a estar con la hija de Faraón y tener todas estas mujeres de los pueblos paganos. Y también nosotros, porque somos seres humanos inconformes, si hubiese sido todo lo contrario y en la Biblia dijera, y lo obligó Dios a hacer lo bueno, y lo obligó, ¿y por qué nos tiene que obligar? Ay, ¿por qué tenemos un Dios que obliga? Es que a mí no me gustan los dioses que obligan. Entonces también es la inconformidad ciertamente del ser humano. Ahí también se refleja. Entonces, dice el versículo 2, ¿sí?
advirtiendo diciendo, de las naciones que había dicho Yahweh a los hijos de Israel, ustedes no se allegarán a ellas, ni ellas se allegarán a ustedes. O sea, no se mezclen, no se metan con ellas. Ya hay una advertencia. ¿Qué más queremos? Ya nos está diciendo el Eterno. Entonces lo que queremos es que Él venga y nos obligue a tomar las decisiones. No, las decisiones, la responsabilidad de las decisiones es de nosotros. Y aquí, Shlomo iba a tomar sus decisiones, así como usted y yo tenemos que tomar todos los días decisiones. Y le había advertido el Señor, no lo harán, no lo harán. Ahí está, ¿cuál es la voluntad del Señor? Esta, no lo harán. Pues ciertamente desviarán su corazón hacia sus deidades. ¿Qué pasaría allí? Pues que el corazón de Shlomo iba a desviarse hacia esas deidades, hacia esos dioses paganos. A ellas se apegó Shlomo apasionadamente. O sea, se apegó, se unió, se juntó, se adhirió a ellas. Pasó a ser uno con ellas prácticamente. Entró en esa unidad, una amalgama ahí con ellas. Sí. Versículo 3. Por lo cual llegó a tener, entonces, como él se desvió su corazón hacia otros dioses, hacia dos dioses extraños, y se apegó a las mujeres de pueblos extraños que son contrarios a la voluntad del Eterno. Entonces, por eso llegó a tener 700 mujeres princesas y 300 concubinas que desviaron su corazón. Por su corazón desviado, más bien. Es que no fueron ellas las que desviaron en realidad el corazón, sino que por el corazón desviado de él, terminó con todo esto. Porque lo primero que sucedió fue, claro, porque para él tener todas esas mujeres tuvo que desviar su corazón, desviarlo de la voluntad del Eterno. Claro, cuando hay hombres que conocen la palabra, que han sido conocedores y toman decisiones de casarse con mujeres en yugo desigual, no podemos nosotros venir a culpar a esas mujeres en últimas, porque ellas están haciendo conforme a lo que su Dios les ha enseñado. Ellas están muy coherentes, de hecho. Si lo vamos a hacer de manera justa, y dentro de... Estas mujeres eran coherentes. Claro, eran tan coherentes que lograron su objetivo, hacer que él se desviara del Dios verdadero al Dios de ellas. Al Dios de ellas. Que eso es lo que a uno le parece a veces tan, ay, no encuentro la palabra, irónico, se puede decir, que siendo nosotros los que hagamos que se vuelvan al corazón, que el corazón de ellos se vuelva al conocimiento del Señor y a Yahweh, no, terminan haciendo todo lo contrario. Y en la forma de hablar a veces pecamos cuando no, es que ellas son las culpables, ellas son terribles, ellas son malas. No, ellas no fueron malas, ellas fueron coherentes con lo que ellas han creído. El malo fue Salomón, que conociendo, reforzándose, le dice, claro, ¿cómo hacer una cosa esa? El malo y el terrible fue Salomón. Claro. Entonces aquí, ¿qué hicieron las mujeres? Las mujeres tomaron el corazón de él y lo llevaron hacia el Dios de ellas. Claro. Ellas son las más coherentes. Son las más coherentes. Con su comportamiento. Entonces, hoy, si hay una persona, un creyente, se enamora de una mundana y termina ese hombre, conocedor de la palabra, termina mundanalizándose, no fue porque ella siguió siendo coherente. Lo que son. Es él que habiendo conocido la verdad, que teniendo el conocimiento del Eterno, se dejó llevar. Claro. Se dejó desviar. Entonces, esto es bastante interesante. Y viceversa, ¿no? Siempre tomémoslo para viceversa. los dos lados. También una mujer que se deja llevar por un hombre a la mundanalidad. Claro. Entonces, claro, como él desvió su corazón, como no atendió a los estatutos y a los decretos que el Eterno había establecido, esa fue su decisión, no obedecer, entonces su corazón se desvió. Y como su corazón se desvió, pues, ¿qué le impedía tener 1000 mujeres? No, nada. Si al fin y al cabo tenía dinero, tenía poder. Claro. Es que precisamente allí es donde se ven las cosas, o sea, el hecho que lleguemos a tener poder y dinero y todo eso no nos da licencia para que nosotros hagamos
lo que no es conforme a la Torá. Claro. Siempre, independientemente de nuestro estatus y nuestro poder que lleguemos a tener, debemos atenernos a lo que dice la Torá. Pero no, él acá dijo, tengo poder. Yo puedo ¿Qué con me 1000 impide? mujeres. Claro. Puedo tener 1000 mujeres, las puedo mantener a todas. Claro. Soy el gran rey Shelomo. ¿Qué me impide? Entonces, su corazón se desvió. Claro. Y cuando Shelomo envejeció, dice acá, sus mujeres habían hecho que su corazón se desviara hacia otros dioses. Miren, Ahí está. hacia otras deidades. O sea, Ujú. las mujeres Ujú. lo llevaron hacia las deidades de ellas. Ellas fueron fieles a sus dioses, Ahí está. a sus deidades. Ellas sí guardaron fidelidad a sus deidades. Lograron que un hombre poderoso, conocedor del Eterno, conocedor de la Torá, que tenía un poder muy grande que el Padre Eterno le había dado en fama, en riqueza, siendo el gran rey Shelomo, se desviara hacia otras deidades, hacia dioses extraños. Y dice acá, cuando Shelomo envejeció, sus mujeres habían hecho que su corazón se desviara hacia otros dioses. Y no estuvo, me fascina esto, no sé si en esta Biblia dice así, pero dice, y no estuvo, el versículo 4 de Primero de Reyes 11, y no estuvo su corazón a paz con Yahweh, su Elohim, como el corazón de David, su padre. Ujú. ¿Cómo dice allí el versículo 4? 4 dice, en efecto, cuando Shelomo llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel a Yahweh su Dios, Bueno. como había sido su padre David. Y acá el texto hebreo dice, y no estuvo el corazón de Shelomo, ¿no? Ujú. Y no estuvo su corazón a paz. Mm. No estuvo en shalom. No estuvo su corazón a paz con Yahweh, su Elohim. Es decir, se desvió su corazón y ya su corazón no estuvo a paz con Elohim. Y si nuestro corazón no está a paz con él, es porque está en guerra. Guerra. Paz o guerra. Shelomo prefirió poner su corazón en guerra con Yahweh que estar a paz con Yahweh, su Elohim. Prefirió. Y por eso dice, no estuvo su corazón a paz con Yahweh, su Elohim, como el corazón de David, su padre. Porque David, aunque pecó y estuvo en un momento en guerra con el Eterno, cuando incluso el Eterno lo desenmascara por medio del profeta Natán, Mm. después de haber cometido un acto perverso, del cual luego vamos a estar profundizando y hablando también, ¿sí? Después de haber cometido un acto perverso, él es acusado por el profeta. Y él, en vez de continuar con un corazón obstinado que se ha dejado desviar, clamó misericordia al Se Señor, humilló. reconoció su pecado, por eso él dice, delante de ti está mi pecado continuamente y contra ti Contra ti solo yo he pecado. Yo lo malo. Y he hecho sí, lo malo Delante y de lo ti. injusto delante de Ujú. tus ojos. De O tus sea, ojos. él reconoce, David se pone, o sea, estaba en guerra, se puso en guerra con el Eterno. Pero luego reconoce para ponerse a paz. Es que nosotros estamos llamados es a ponernos a paz, a cuentas con el Eterno. Shelomo no. Shelomo no quiso poner su corazón Claro, porque a se hubiera cuenta. podido arrepentir y haberse a paz con el haber Eterno. cambiado, pero no lo quiso No. hacer. Dice acá, no lo digo yo, lo dice. Ujú. Sino que es que hay versiones de Biblia que al traducir no lo traducen así. El texto hebreo literalmente dice que su corazón no se puso. Y su corazón no se puso a paz, Mm. a cuentas. Shalom, aparece la palabra shalom. A paz, a cuentas con el Eterno, con Yahweh su Dios. Nosotros estamos llamados a estar a cuenta, a paz. ¿Cómo nos ponemos a cuenta con el Eterno? Pues haciendo conforme a su palabra, haciendo de acuerdo al modelo original, al modelo que Él estableció en un principio, no al modelo
caído del hombre pecaminoso, no a ese modelo que el hombre empezó a llevar por sí mismo, en su propia voluntad, en su propio pensamiento, sino conforme al modelo divino, al modelo establecido. Por eso nosotros tenemos que mirar es el modelo establecido en un principio por el Eterno y saber que ese es el modelo original, es el modelo primario y eso es lo que el Eterno quiere y no empezar a inventarnos nuestros propios modelos y empezar hasta a legalizarlos, porque por eso vemos hoy una cantidad de uniones raras, extrañas, que no son conforme a la voluntad del Eterno y en muchos países son legales. Entonces Shelomo tomó su poder, su autoridad como rey e impuso su propio modelo. Soy el rey, tengo facultad para gobernar, tengo facultad para hacer decretos, para hacer edictos, estatutos y voy a colocar los míos. Y haciendo eso, no puso su corazón a cuentas, no puso su corazón en paz con Yahweh su Dios. Es decir, que se puso fue en guerra, porque si nosotros no estamos a paz con Elohim, es porque estamos en guerra con Él. Uh-huh. O estamos en paz con el Eterno o estamos en guerra. ¿Qué vamos a escoger? Todo dependerá de nuestras decisiones. Entonces mucha gente toma los casos como por ejemplo de Shelomo, del rey Salomón, para juzgar a Dios. ¿Y por qué a él sí le permitió tener mil mujeres? Como si el Eterno le hubiera dicho, Shelomo, ten 1000 mujeres. O para justificar. Hágale, sí, porque es que quieren justificar sus malas conductas. Entonces buscan a través de la palabra eso, porque quieren justificarse a sí mismos. No, es que el Eterno no mandó a Shelomo. El Eterno había sido muy claro. Guardarán mis estatutos, guardarán mis decretos, harán conforme a lo que yo les he ordenado, guardarán mi palabra. Pero no la quisieron. No las quisieron guardar, no la quiso guardar, se dejó desviar hacia dioses extraños. ¿Y qué sucedió en medio de eso? Mire lo que dice el versículo 5, Primero de Reyes 11:5. Shelomo anduvo tras Ashtoret, deidad de los sidonitas, y tras Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Mire esto tan tremendo. Entonces, cuando se dejó desviar su corazón, porque se puso en guerra con el Eterno y prefirió poner su corazón hacia otros dioses, entonces se desvió detrás de Ashtoret, deidad de los sidonitas, ¿sí? Entonces empezamos a ver allí una situación bien tremenda. Detrás de los ¿qué? Sidonitas. Detrás de Ashtoret, deidad de los sidonitas, y detrás de Milcón, ídolo abominable de quién? De los amonitas. Entonces aparecen los sidonitas y aparecen los amonitas. Entonces se dejó llevar por esas deidades. Las deidades de los sidonitas y amonitas. ¿Quiénes eran los sidonitas? ¿Quién fue Sidón? Porque los sidonitas son descendientes de Sidón. En Génesis capítulo 10, vamos a encontrar precisamente en el versículo 15 quiénes fueron los sidonitas, o sea, de dónde vienen los sidonitas. Dice Génesis capítulo 10, versículo 15. Mire por qué el Señor les decía que no tenían que contaminarse con esas naciones, con esos pueblos. Génesis 10, 15 dice, y que Naán engendró a Sidón. Los sidonitas son descendientes ¿de quién? De Sidón. ¿Qué significa Sidón? Cazar. Cazar. Cazador. El que caza. O sea, el que caza una presa. ¿Sí? El que atrapa. El que caza. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito.
y a Het. Entonces, ¿quién fue Sidón? El primogénito de Kenaán. Primogénito de Kenaán. ¿Y quién fue Kenaán? Que pues en sus Biblias aparece como Canaán, ¿sí? Kenaán, el nombre hebreo, Kenaán. En su Biblia aparece como Canaán. ¿Quién fue Kenaán? Canaán, el padre de Sidón, y Sidón fue su primogénito. Bueno, si nos vamos al capítulo anterior, es decir, al capítulo 9 de Génesis, el versículo 18 dice lo siguiente, Génesis 9, 18. Los hijos de Noé, que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet. Y Ham fue el padre de Kenaán. Entonces Noah tenía 3 hijos. El primero, el mayor, Shem. El de la mitad, Ham. Y el último, el tercero, Jefet. Estos fueron los 3 hijos de Noah. Y el de la mitad, el segundo, Ham, fue el padre de Kenaán. O sea que Kenaán era el nieto ¿de quién? De Noah. O sea que Sidón era el bisnieto de Noé. ¿Y qué sucedió con Kenaán? Veamos, versículo 19. 9:19. Estos 3 fueron los hijos de Noah, y ellos se propagaron por todo el mundo. Versículo 20. Noah, que era agricultor, versículo 20 del capítulo 9 de Génesis, fue el primero en plantar una viña, un viñedo. Un día bebió vino y se embriagó y se quedó desnudo dentro de su carpa. Versículo 22. Ham, el de la mitad, recuerda que eran 3 y Ham era el segundo, el padre de Kenaán, por eso hacen siempre referencia a Kenaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus 2 hermanos. Pero Shem y Jefet, Shem era el mayor y Jefet era el menor de los 3. Pero Shem y Jefet tomaron una capa, se la pusieron en los hombros y, caminando de espaldas, cubrieron la desnudez de su padre. Como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noah se despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor. ¿Quién es el hijo menor? Si hablamos de los 3, Shem, Ham y Jefet, ¿quién era el menor? Jefet. Shem era el mayor, Ham el de la mitad y Jefet era el menor. Y mira lo que dice. Cuando Noah se despertó de la borrachera y supo lo que le había hecho su hijo, el pequeño, dijo, maldito sea Kenaán, siervo de siervos será de sus hermanos. ¿A quién maldijo? A Kenaán. Cuando se dio cuenta lo que le había hecho el pequeño. Entonces recordemos que en la antigüedad los padres tenían la tendencia también de tomar a sus nietos como hijos propios. Entonces Noah tenía a Shem, que era el mayor, a Ham, que era el del medio, y a Jefet, que era su hijo menor. Pero cuando le nació a Ham, que era el del medio, su hijo, llamado Kenaán, pues este Kenaán también pasaba a ser como si fuera hijo de ¿quién? De Noé. De Noé. Entonces cuando se dice allí, cuando Noah se despertó de su embriaguez, de su borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor. ¿Quién era ese menor? Pues Kenaán, el hijo de Ham. Por eso inmediatamente versículo 25 dijo, maldito sea Kenaán. ¿A quién maldijo? A Kenaán, porque él era, al ser el menor, el más pequeño, por ser hijo de uno de sus hijos, en este caso el de la mitad, Ham,
Lo maldijo, siervo de siervos será de sus hermanos, y añadió, bendito sea Yahweh, Elohim de Shem, que Kenaan sea su siervo, que Elohim, versículo 27, extienda a Yefet, y que habite en las carpas de Shem, y que Kenaan sea esclavo de ellos. Entonces, ¿qué sucedió acá? En medio de una situación que se dio ahí con Noah, se excedió en la bebida que había preparado de sus viñedos y terminó embriagado. En su embriaguez terminó tirado en su propia carpa, pero desnudo. Estaba en su carpa, desnudo. De repente su hijo Ham entró allí a su carpa, Ham, que era el del medio, y lo vio. Y en vez de haber tenido un acto de misericordia y de respeto por su padre, a verlo inmediatamente ir a buscar algo para cubrirlo, pues fue y se lo contó a sus hermanos. Y lo que entonces podemos inferir es que se lo contó más como una burla a sus hermanos que como una actitud de preocupación por sus hermanos, porque precisamente vemos que sus hermanos van rápidamente, buscan una capa, incluso entran como de espaldas sin querer ver a su padre desnudo y le cubren, mostrando un total respeto por su padre, que se había embriagado y terminó allí extendido desnudo en su propia carpa. Y luego dice que cuando se dio cuenta de lo que le hizo a Noah, lo que le había hecho ¿quién? Su hijo Kenán. Mire que no Ham, porque el que lo vio desnudo y le contó a sus hermanos fue Ham. Pero luego él se da cuenta de lo que le hizo el menor. Y sabemos que es Kenán porque él empieza a maldecir ¿a quién? A Kenán. Entonces, ¿qué es lo que podemos inferir? Que aunque la Biblia no lo dice, es que Ham, al haber visto a su padre y no haber actuado de manera correcta, de proteger a su padre, envolverlo y todo eso, en ese irse a buscar a sus hijos, a sus hermanos, para contarles y comentarles el chisme de su padre, mientras él fue a hacer todo eso, llegó a la carpa Kenaan, que era evidentemente nieto de Noah. Pero en la antigüedad los nietos eran tomados también como hijos. Por tanto, vendría a ser el más pequeño, el menor. Y al ver a su abuelo, que era obviamente como su padre, de esa manera, pues lo que podemos inferir es que hizo algo terrible. Sí, para maldecirlo. Que cuando Noah se despertó y se dio cuenta de lo que había hecho Kenán con él, por eso lo maldijo, dijo, maldito seas Kenán. Qué fuerte. Esclavo de esclavos serás, o sea, serás el esclavo más paupérrimo del mundo. Es ser esclavo de un esclavo, está diciendo, o sea, tú serás esclavo de los esclavos. O sea, el esclavo, el peor esclavo del mundo. En pocas palabras, esclavo de esclavos serás de tus hermanos. Y añadió, bendito sea Yahweh, Elohim de Shem, su hijo mayor. Que Kenán sea su esclavo. Que Elohim extienda a Yefet, su tercer hijo. Que habiten las carpas de Shem, o sea, que habiten en esa armonía. Tanto Yefet como Shem, pero que Kenán sea el esclavo de ellos. Aunque la Biblia no nos dice tácitamente qué fue lo que sucedió, la reacción de Noah sí nos permite inferir qué fue lo que pasó. Algo terrible, terrible. Un abuso de Kenán hacia Noah. Qué terrible esto. Algo terrible, amados hermanos. Y Kenán, que ha recibido esa maldición de parte de Noah, es el padre ¿de quién? De Sidón, Kenán. Y Sidón fue su hijo mayor.
Y de ahí vienen los sidonitas. Es decir, un pueblo que venía por una línea de perversión. Claro. De perversión. Y por eso el Señor le dice a Israel, no se allegarán a esos pueblos, no se juntarán, ni se mezclarán, ni se unirán, ni se allegarán a estos pueblos, porque eran pueblos que venían bajo una perversión, vivían perversamente. Esos eran los sidonitas. Ahora, dice allí también, en el versículo que estamos leyendo de 1 de Reyes 11:5, dice, Shelomo anduvo tras Ashtoret. Entonces, mire, ¿quién era? ¿Sí? ¿Cuál era la deidad de los sidonitas? Ashtoret. Una diosa. Una diosa. Ashtoret era la deidad de ellos. Ya sabemos quiénes son los sidonitas. Y tras de Milcom, ídolo abominable, los amonitas. Y entonces, ¿quiénes eran los amonitas? Y lo más tremendo es que si nosotros seguimos leyendo 1 de Reyes 11:6 y el 7 dice, e hizo Shelomo lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh como David su padre. Pues Shelomo edificó en el monte que está enfrente de Jerusalén un lugar alto a Kemosh, otra deidad. Kemosh significa subyugar. A Kemosh, subyugar. Ídolo abominable de Moab y también a Molech, ídolo abominable de los hijos de Amón. Los hijos de Amón son los mismos amonitas. Entonces están los amonitas y están los moabitas. Entonces nos están hablando de los sidonitas. Nos están hablando de que se fue detrás de los ídolos de los amonitas, de Milcom, ¿sí? Y de Molech, y de Kemosh, que era de los moabitas. Entonces nos hablan de los amonitas y los moabitas. Vamos a ver quiénes eran los amonitas y los moabitas. Así como vimos quiénes eran los sidonitas. Entonces veamos quiénes eran estos amonitas y estos moabitas. Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis 19, 30. Génesis capítulo 19, versículo 30 dice, Lot subió de Zoar y se estableció en la serranía con sus dos hijas, porque tenía miedo de habitar en Zoar, y él y sus dos hijas vivían en una cueva. Recuerden que Lot ha salido ¿de dónde? De Sodoma. Ha sido liberado y ha sido salvado juntamente con sus dos hijas, y aunque su esposa también había salido, pero ella volteó a mirar y se convirtió en un cúmulo de sal. ¿Sí? Un cúmulo de sal. Sin embargo, él alcanza a salir y a escapar y se esconden en Zoar, y allí se establece con sus dos hijas. Entonces está allí y está viviendo en una cueva. Viene la maldición y viene el juicio del Eterno sobre Sodoma, Sedón, sobre Amorá, que es Gomorra, y sobre todas esas ciudades. Y ellos tres fueron testigos de cómo todas esas ciudades desaparecieron. Ahora, las hijas de Lot, pensando que esto era un juicio que había venido sobre el mundo entero, pues eso es lo que uno infiere, empezaron a especular y a pensar, prácticamente nosotros somos los únicos sobrevivientes. Habitantes. ¿Ahora qué va a suceder? Y ante esa especulación de ellas, de creer que eran las únicas sobrevivientes juntamente con su padre del mundo, se les viene una idea que el Eterno nunca les infundió. Mire lo que dice, versículo 31, 19:31 de Génesis. Un día la mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra que haga pareja con nosotras, como lo hace todo el mundo, como todo el mundo lo ha hecho. No tenemos una pareja y ya nuestro padre está viejo y no hay hombre. Ellos pensaban que habían quedado solas al ver toda esa destrucción. Pensaron que de pronto había venido, así como el diluvio, pues esto había venido sobre todo el mundo, el fuego. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino. O sea, se
se dan a la tarea de embriagarlo, emborracharlo. Y acostémonos con él para que podamos preservar descendencia, simiente, mediante nuestro Padre. O sea, pensaron que esta era la mejor manera de repoblar la tierra. Tener relaciones con su padre para quedar en embarazo de su propio padre, cosa que el Eterno no les había ordenado, no les había mandado. Esa noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con él. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Ese es el problema de la embriaguez. Ese es el problema de la borrachera. Por eso el Señor condena la embriaguez y la borrachera, porque cuando la persona está borracha y embriagada, pierde sus sentidos, pierde su razonamiento, pierde su entendimiento y suceden cosas trágicas. Mire lo que le pasó a Noah con su nieto y mire lo que le va a pasar a Lot. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, me acosté con mi padre anoche. Hagámoslo beber vino otra vez esta noche para que vayas y te acuestes con él, para que preservemos la vida mediante nuestro padre. Esa noche también hicieron que su padre bebiera vino y la menor fue y se acostó con él. Él no lo supo, no se dio cuenta, él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre, quedaron encinta de él. La mayor tuvo un hijo llamado Moab. Claro. De ahí van a venir los moabitas. De hecho, la palabra Moab significa de mi padre. O sea que podrías llamarle Ben Moab, Hijos de mi padre. Hijo de mi padre. Moab, que significa mi padre, o sea, era un hijo del padre, imagínense. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, de ahí vienen los moabitas, el cual fue el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Versículo 38. La menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, Ben-Amí, hijo de mi pueblo, significa eso, el cual fue el padre de los amonitas hasta el día de hoy. O sea, el padre de los amonitas de hoy y el padre de los moabitas de hoy. Entonces, los moabitas y los amonitas son el resultado de una relación incestuosa de las dos hijas de Lot con su padre. Que era prohibido totalmente. Y sale esa línea y se genera un pueblo también perverso. Un pueblo también malo. Bueno, perverso. Ahí yo quiero agregar, por ejemplo, que la idea de las hijas de Lot, no podemos también inferir, Carlos, no sé si estoy ahí correcta, la idea de las hijas de Lot, debido a que ellas tuvieron esa idea, debido a que ya estaban acostumbradas a la crianza, a la práctica pecaminosa en la que ellas se criaron. Entonces, ahí yo tengo que entrar y decirles, ¿por qué es tan importante que nosotros criemos a nuestros hijos en el temor y el conocimiento de la palabra? Porque ellos se están criando en un sistema en el que lo antinatural se va a volver normal y cotidiano y se va a legalizar. De hecho, se está legalizando. Entonces, con eso viene a que nuestros hijos, si nosotros no estamos ahí en esa práctica continua para protegerles, digamos que yo no las estoy, ¿cómo se dice?, justificando. Pero sí quiero que miremos esto desde una perspectiva en cuanto a veces la crianza normaliza las conductas pecaminosas. Claro, ellas no sintieron realmente, yo lo creo así cada que lo leo, porque no lo he leído una y dos veces, sino muchas veces, que ellas estaban acostumbradas. Claro, es que ¿de qué entorno venían? Exacto, porque Lot conocía, pero la esposa de Lot no. Entonces, cuando usted se casa con una mujer, que es la que va a criar a sus hijos, y no va a estar allí todo el tiempo en el conocimiento de la palabra, mujeres que tienen de pronto una información como ella seguramente estaba informada que Lot venía del conocer al Eterno por la línea de su tío Abraham. Claro. Sin embargo, yo era una mujer que tenía conocimiento del Dios de Abraham.
Conocimiento. Y es que dentro de las congregaciones hay parejas donde uno de los dos tiene el conocimiento y por lo general ese es el que viene a ser información, es el que viene a ser influencia para la conducta de nuestros hijos. No sé si me hago entender allí. Claro. Porque el que tiene el conocimiento es el que tiene que tirar durísimo para que, bueno, así los vamos a crear en el conocimiento y el comportamiento en el Señor. Pero uno siempre tiende a ver que el que tiene solo la vaga información es que es creyente o tiene, y yo voy a criar a mis hijos es como yo quiero. La mamá de estas niñas las crió en ese sistema porque sabemos que por eso el Señor vino con juicio a esas dos ciudades. Entonces esas niñas crecieron acostumbradas a una práctica pecaminosa. Ellas no sabían que estaban haciendo algo malo. Realmente, entonces allí yo quiero detenerme, por favor. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en este sistema de tan pecaminoso. Debemos criarlos es con el conocimiento de las escrituras, pero no que solamente se los demos o que una vez al mes usted los traiga a la iglesia o que una vez en la vida usted los acerque al conocimiento de la palabra, sino constantemente, porque ellos están dentro de un sistema pecaminoso que está regulando las prácticas antinaturales y eso va a irradiar la vida de nuestros hijos. Y cuando sean adultos que empiecen a practicar el pecado, ellos no lo van a ver como algo malo, sino como algo natural. Y eso no es así, porque por la palabra sabemos que es antinatural. Entonces allí, en este punto, yo sí quisiera como alerta. Tenemos que criar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra, pero a partir de nuestro testimonio. Amén. Enseñarle la palabra, sí, leerla, hacer todo esto, pero con mi testimonio, que ellos vean en nosotros que hay realmente un compromiso con el Eterno, para que eso haga que ellos realmente vivan conforme a la palabra, porque están dentro de un sistema terrible. Amén. Esto es como lo que uno puede también inferir de ellas, que ellas venían ya acostumbradas y ellos no lo vieron mal. Claro, es que cuando nos preguntamos por qué ellas decidieron hacer una cosa esa tan terrible con su padre, pues la respuesta es sencilla. Ellas venían del sistema de Sodoma. Claro. Entonces venían acostumbradas. ¿Qué pasa? Recordemos que Lot vivía con su tío, con su pariente Abraham, que era su tío y había quedado como su padre. Allí su padre, al morir su padre verdadero, entonces Abraham lo toma como un hijo adoptivo. Claro. Sin embargo, como se presentó una disputa, una querella entre los siervos de Abraham y de Lot, entonces para evitar esos roces, Abraham le propone a Lot que más bien se separen y que Abraham se va a ir al lado opuesto de donde escoja Lot y le da a escoger a Lot, que eso es lo que decimos, decisiones. Claro. Entonces Lot miró toda la llanura y miró hacia Sedom y se dejó deslumbrar por Sedom. ¡Wow! Lo mejor en ese momento. No tuvo en consideración su vida espiritual y todo lo que esto podría suceder y a cuántas aflicciones se iba a someter al vivir en Sedom y prefirió irse por allá, así como mucha gente que prefiere sacrificar su libertad espiritual por irse detrás de lo material y de las cosas materiales. De un bienestar material. Un bienestar familiar, sin porque a veces pesa más eso que el bienestar esto va a espiritual. irradiar a mi familia hasta dónde yo los voy a someter a un cambio tan drástico así como es. este. Ahora, Lot en ese momento era soltero. Era solo. Cuando él llega a Sedom, allá en Sedom es Sodoma, cuando él llega a Sedom, ahí se establece. Estando allá, se consigue una mujer, una esposa de los de Sedom, una sodomita. Escoge una mujer que probablemente venía con todas estas prácticas y condiciones que eran normales en aquella sociedad. Entonces con ella hace una familia y tiene 2 hijas. Entonces están viviendo en medio de una sociedad que ha normalizado una cantidad de prácticas anormales y que son contrarias a la voluntad del Eterno, así como está sucediendo hoy. Prácticas que son contrarias a la voluntad del Señor y las estamos normalizando y la gente las quiere normalizar. Que el mundo las normalice es otra cosa, pero nosotros no las podemos dar por normal. Claro.
Entonces ellas vivían en un ambiente, dice que Lot, él se atormentaba y se angustiaba todos los días al ver los vejámenes y todas las abominaciones tan terribles que se hacían en Sedom, lo dice la palabra. Sí. Y su corazón, su alma era afligida todos los días al ver todas estas cosas tan terribles que se hacían en Sedom, que para ellos era normal. Para Lot, obviamente, él se afligía al ver todo esto tan terrible. Y es como hoy nosotros tenemos que sentir aflicción al ver tanta perversión. El espíritu de Sedom, el espíritu sodomita está pululando por el mundo. Entonces, por eso la esposa cuando salió, como ella era de allá, pues su corazón estaba atado a eso y por eso ella volteó allá y deseó. Ella deseó, cuando miró, lo hizo con deseo hacia Sedom. Y aunque sus hijas siguieron el camino de Lot y fueron con él, en su corazón, en sus mentes, estaban las prácticas de Sedom. Y de alguna manera ellas estaban acostumbradas a esto. Y por eso lo que a nosotros nos parece terrible, para ellas era normal. Vamos a tener relaciones, vamos a acostarnos con nuestro padre. Claro. Vamos a solucionar como estamos acostumbrados. Entonces, lo que era normal para ellas lo hicieron con su padre. Y de esta perversión tan terrible viene entonces la línea de los moabitas y de los amonitas. Terrible esto. Tremendo. Y por eso dice allí en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6, e hizo Shelomo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió plenamente a Yahweh como David su padre. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Lo contrario. Y no siguió plenamente a Yahweh como lo hizo David su padre. Pues Shelomo edificó en el monte que está enfrente de Jerusalén, enfrente de la ciudad amada, un lugar alto a Kemosh, a una deidad. Ídolo abominable de Moab, de los moabitas. Y también de Molech, y también a Molech. Ídolo abominable de los hijos de Amón, de los amonitas. Los dos descendientes de las dos hijas de Lot. Imagínense. Que es la relación de un incesto. Tremendo. Entonces, para ellas eso fue normal. Criaron a sus hijos en esa normalidad. Y sus hijos se criaron, sí, y criaron a los hijos de sus hijos hasta que se formó un pueblo en donde todas estas prácticas abominables delante del Eterno eran ¿qué? Normales. Por eso el Señor le decía, no se contaminen con sus deidades, ustedes no los van a imitar, no se van a juntar, porque eran réplicas de todas estas abominaciones. Claro. Claro. Entonces mire de dónde vienen los sidonitas, de dónde vienen los moabitas, de dónde vienen los amonitas. Y por eso es que uno dice, ¿será que es que el Señor, el Eterno, les tenía bronca? No. Es que eran pueblos completamente paganos, donde la perversión se había normalizado. Toda esa perversión, todos esos actos de perversión eran normales. Entonces, cuando normalizamos las cosas, es donde viene el peligro tan tremendo. Y hay personas, tanto hombres como mujeres, que uno les está diciendo no se casen, prácticamente porque uno sabe, es que uno lo ve. No, yo lo transformo, no, yo la transformo, no los puedes transformar, Lot no pudo transformar a su esposa, Lot no pudo transformar a sus hijas, es que la misma palabra no lo dice, no es porque uno lo esté diciendo, porque uno es tan humano, pero el Señor en su palabra lo deja claro, no, yo lo cambio, no, yo la cambio, si usted tiene una pareja, que usted sabe que no tiene una conducta conforme al corazón de la palabra y no hay nada. Usted tiene que esperar hasta que esa persona nazca de nuevo. Así es. Porque si no, eso no va. Después de que ya se una el matrimonio, ya ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una continua angustia, lo que sentía Lot, se sentía mal, pero el de ahí no pasó, solamente se sentía mal, mal y afligido, solo la misericordia de Dios fue que vino, pero en una catástrofe, porque es perder la familia. Y dice el versículo 8 del primer libro de los Reyes 11,
Primer libro de Reyes 11:8. Dice, y así hizo Shelomo para todas sus mujeres extrañas. Recuerden, extraña era la que era contraria a la voluntad del Eterno. Las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus deidades. ¿Y qué dice el versículo 9? Que el Eterno estaba complacido con Shelomo, ¿cierto? No. Y Yahweh se indignó con Shelomo, porque su corazón se había desviado de Yahweh, Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Entonces acá vemos que no es que el Eterno le permitió porque estaba complacido con que Shelomo tuviera 1000 mujeres, como lo quieren mostrar algunos. Y le había mandado acerca de esto que no anduviera tras deidades, pero él no guardó con lo que Yahweh le había ordenado. Miren, no lo quiso guardar. Entonces Yahweh dijo a Shelomo, por cuanto esto ha estado en ti y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Porque no has querido guardar mi pacto, porque no has querido guardar mis estatutos, los que yo te he ordenado, no has querido, te has negado, no has querido estar a paz conmigo, ponerte a cuentas. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Y Yahweh, mira lo que dice acá, y Yahweh levantó un adversario contra Shelomo, a Hadad, el edomita del linaje real de Edom. Entonces dice que Yahweh levantó un adversario contra Shelomo. Ese adversario se llamó como Hadad, que significa severo. Severo. Levantó a Hadad. ¿Y Hadad era quién? El edomita. ¿Y quiénes eran los edomitas? Pues los descendientes de Edom. ¿Y quién fue Edom? ¿Qué dice la palabra? Que quién fue Edom. En capítulo 36 de Génesis, versículo 8 dice, Génesis 36:8 dice, Génesis 36:8 dice, de modo que Esau se estableció en la serranía de Seir. Y Esau es el mismo Edom. ¿Quién era Edom? Esau. ¿El hermano de quién? De Jacob. ¿Recuerdan? Los 2 hermanos mellizos que nacieron. Esau y Jacob. Y prácticamente Esau se volvió el enemigo de su hermano Jacob por la cuestión de la herencia que despreció Esau. Y Esau, dice la Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 27, en Génesis 25:27 dice, y los muchachos crecieron, refiriéndose a Esau y a Jacob. Y Esau llegó a ser un varón experto cazador, un varón de campo, mientras que Jacob era un varón perfecto, habitante de carpas. Entonces muestran las 2 personalidades. Esau era un hombre de campo, el mundo. Como lo dijo el Señor en su parábola, el campo es el mundo. O sea, era un hombre más dedicado a las actividades del mundo, de las cosas materiales. Las cosas del mundo. Materiales. Exacto. Mientras que Jacob dice que era un varón perfecto. Algunas Biblias dicen que era un varón tranquilo, pero literalmente es un varón perfecto, íntegro. O sea, la palabra íntegro, perfecto. Íntegro. ¿Sí? ¿En esta Biblia dice íntegro? Sí, dice, era un hombre sí, íntegro. Algunas Biblias yo no sé por qué les dicen que era un hombre tranquilo. No. Dice era perfecto o íntegro. Mientras que Jacob era un varón perfecto o íntegro que habitante de carpas. Es decir, era un hombre que le gustaba pasar más tiempo en intimidad y presencia con el Eterno. Jacob
de carpas. Sí, Eso es un hombre de carpas, un hombre que permanecía más, o sea, le interesaba más buscar el reino de la presencia del Eterno, claro, que estar buscando las cosas del mundo y las cosas materiales. Entonces ahí se ve quién era Esaú y quién era Jacob. A pesar de sus errores y todo eso, Jacob era un hombre que era más dado a las cosas espirituales, mientras que Esaú, que es Edom, era más dado a las cosas de este mundo. Y por eso el Señor levanta, le dice en pocas palabras a Shalomón, al rey Salomón, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Te quieres comportar como el mundo? Pues entonces te voy a levantar un adversario del mismo mundo, a Hadad, quien va a ser severo. Él es el edomita, del linaje real de Edom. Entonces, mire, amados hermanos, lo que sucede cuando nos desviamos del propósito y del orden establecido por el eterno Dios. Cómo terminó Shalomón y cómo terminó la situación de él y sus hijos. Una situación bastante triste e indignado el Eterno, porque Shalomón no quiso ponerse a cuentas. Por eso, si nosotros queremos estar a cuentas con el Eterno, lo que debemos hacer es hacer conforme al orden establecido por el Eterno en su palabra. Amén. Amén.